Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Se puede utilizar para Chedraui, Liverpool, Amazon o incluso pueden utilizar la... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí me escuchan, ya vi. Pues gracias por su puntualidad, Francis. Un gusto tenerte aquí con nosotras. Para las que no lo conocen, no la conocen, Francis es una hermosa mujer que conocimos en Piedras Negras, ahí en la congregación, y bueno, pues hoy nos está acompañando. Muchas gracias, Fran. Y bueno, pues les voy a ir compartiendo mi presentación en lo que se conectan las demás para poder iniciar la clase el día de hoy y que me ayuden a orar. Listo. Ahí ya deben de ver mi pantalla. Y pues bueno, esperemos que no tarden las demás. Vamos a orar mientras para comenzar la clase. Si me acompañan, por favor. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este momento que tú permites para que podamos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotras, por el amor tan profundo que tú tienes por nuestras vidas, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas que se ha de conectar el día de hoy. Te pido que tú nos ayudes para que salgamos edificadas, para que podamos hacer las cosas correctamente conforme a tu voluntad, Señor, y nuestro corazón siempre esté dispuesto, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice esta clase y sé tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, no sé cuántas se vayan a conectar, pero vamos a comenzar. El día de hoy nuestra clase se llama El pecado y sus consecuencias. Y, ¿saben? La Biblia está completamente plagada de referencias acerca del pecado, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues esto es fundamental para nuestra fe cristiana, conocer acerca del pecado. Y bueno, pues según la Escritura, el pecado es la transgresión de la ley de Dios y esto nos separa como humanidad de la comunión con el Señor, ¿cierto? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la palabra griega para pecado es amartia, que significa literalmente errar el blanco. ¿Sí? Proverbios 4:25 y 4:26 nos da una referencia y dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Esto nos dice el Señor, ¿verdad? Todos los caminos sean rectos. Y, ¿sabes? Al viajar, cuando viajamos de un lugar a otro, especialmente en las largas distancias, a veces es fácil perderse, ¿verdad? Si no tenemos un punto de referencia. Actualmente usamos el Maps y aún a veces con el Maps nos perdemos, ¿verdad? Entonces, cuando viajamos y no tenemos un punto de referencia, pues, ¿qué hacemos, no? Desciframos a dónde vamos, ¿sí? Tenemos que descifrar a dónde debemos ir mientras tenemos o encontramos algún punto de referencia y nos alineamos con ese próximo destino. Y pues, ¿qué hacemos generalmente? Caminamos en línea recta hasta que llegamos ahí, ¿verdad? Bueno, eso está bien. Entonces, mientras No, caminemos ¿verdad? en Entonces línea recta, no vemos. es No, pues posible no. quizá llegar a nuestro destino. Pero si giramos en Están algún ellas. punto a la izquierda o a Ninguna la tiene. derecha, o aunque sea un Ella está al poquito, lado. pues corremos ese Ninguna tiene riesgo la cama. Aunque bueno, no está de bien. perder Entonces ya no se me va a apagar. Ay, usted está escuchando. de perder, ya se me cuatrapeó aquí, ¿no? Corremos ese riesgo de perder un poco el rumbo, ¿no? De perdernos. Entonces,
Esta es la razón por la cual el Señor, o es una analogía de por qué el Señor nos dice que hagamos lo recto, ¿verdad? Para que caminemos de esta manera, para que no nos perdamos. Y mientras nosotros mantengamos en ese camino, vamos a estar seguras de que la bendición de Dios va a estar sobre nosotras. Pero cuando damos un paso fuera de ese camino, nos desviamos, empezamos a redefinir qué camino es el correcto y comenzamos a caminar tal vez en un círculo de pecado, ¿verdad? Esto es lo que generalmente pasa. Nos perdemos. Cuando ya estamos pecando, pues empezamos a caminar en círculos y fuera de lo recto que quiere el Señor, ¿sí? Entonces, vamos a comparar algunos términos que vienen en la Biblia, que son pecado. La palabra pecado ya vimos que significa errar en el blanco y tiene la idea, bueno, se basa en la idea de intentar o hacer algo, pero fracasamos, ¿verdad? Como dice Romanos 3:23, están destituidos, estamos destituidas, ¿verdad? El pecado puede ser o no intencional y es la palabra más general para decir cuando algo está mal, ¿verdad? Cuando una acción está mal. Cuando decimos que nosotros o alguien más pecó, pues simplemente estamos diciendo que se equivocaron, ¿verdad? También existe la palabra iniquidad y la palabra iniquidad en hebreo significa literalmente estar doblado, inclinado o torcido. Eso significa la palabra. Entonces, tomando algo bueno, esta parte de iniquidad presenta esa idea de pervertir algo, ¿verdad? De tomar algo bueno y torcerlo para que sea malo. Entonces, la acción que la persona está haciendo puede ser puede no ser mala en sí misma, pero el propósito por el cual se está llevando a cabo la acción sí se ha hecho con intenciones malas o inmorales, ¿verdad? Y una iniquidad es siempre un acto intencional. ¿Se dan cuenta? El pecado dice que puede ser intencional o no. La iniquidad sí es generalmente siempre un acto intencional. Ajá. Y existe la palabra transgresión. La transgresión es ir más allá o por un lado o sobrepasar, ¿no? Esta palabra transgresión lleva la idea de cruzar una línea o salir de un camino. Y el transgresor sabe que tiene que hacer y lo que se requiere de él, pero elige desobedecer. Entonces, así a veces somos nosotros, transgredimos, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero elegimos de todas maneras no obedecer, ¿sí? Sobrepasar la línea que Dios nos ha dado y traspasar el territorio al que nos ordenaron que no fuéramos o que no hiciéramos, ¿verdad? Entonces, como ya lo vimos, todas las escrituras dan testimonio de una pecaminosidad universal de la humanidad, ¿sí? Esto no es algo exclusivo tuyo o mío, dice la palabra en Romanos 3:12 al 18, que todos estamos descarriados, que juntos nos hemos corrompido, ¿verdad? Y que no hay tampoco nadie que haga lo bueno, ni uno solo. Esto dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? El pecado deteriora en general la vida de la humanidad. El pecado puede destruir familias, el pecado puede cortar el futuro brillante que Dios quiere para ti. El pecado puede cortar ese anhelo por obedecer y agradar a Dios, ¿sí? Pero a veces nos encontramos haciendo aquello que al Señor le desagrada y enfrentamos generalmente tristes consecuencias, ¿verdad? Yo no sé tú, pero cuando hemos pecado, cuando lo hacemos sobre todo voluntariamente, es decir, cuando estamos transgrediendo, pues podemos experimentar muchas formas de emocionalmente principalmente y espiritualmente esto que pasa en nuestras vidas, ¿no? Uno podría ser el sentimiento de culpa,
¿sí? Que es una emoción, fíjate bien, es una emoción asociada con el pecado y puede surgir cuando te has dado cuenta que has violado los principios del Señor, ya sean morales o las normas establecidas por la Biblia, ¿verdad? Por nuestra fe. También existe ese sentimiento de remordimiento que implica un fuerte pesar por esas acciones cometidas y pues las personas podemos sentirnos profundamente apenadas por ese impacto negativo de nuestras decisiones. También podemos experimentar vergüenza que surge cuando hicimos algo indigno y nos da pena, ¿verdad? Puede ser una respuesta a la percepción de haber defraudado a uno mismo principalmente, pero más allá, principalmente al Señor, ¿verdad? También puede aparecer el miedo, puede surgir cuando tememos, obviamente, las consecuencias de un pecado, ¿verdad? Ya sea en términos de relaciones, de reputación o incluso a una condena espiritual. Este sentimiento de miedo a veces también nos invade. También nos puede invadir la ansiedad, que puede derivar de una preocupación sobre ese impacto de nuestro pecado, ¿verdad? Un impacto ya sea en el presente o en el futuro por esas acciones pecaminosas y también por la incertidumbre de cómo van a afectar esas acciones y cómo te pueden afectar y esto puede generar ansiedad. También podemos experimentar tristeza. La tristeza puede surgir cuando reconocemos que pues pecamos y que pudimos haber hecho daño, ¿verdad? Y puede haber un profundo pesar por esas consecuencias también negativas que nos trae el pecado. También podemos padecer desesperanza en casos extremos cuando estamos repitiendo ciertos ciclos, ciertos pecados y pues es esa incapacidad de percibir o de cambiar realmente, ¿no? Y nos puede llevar a un sentimiento de desaliento, de desmotivación, las cosas que nos mete el diablo, de para qué quiero seguir si soy bien desobediente y el Señor, y le estoy fallando al Padre, ¿no? También está el arrepentimiento, y aquí, ojo, el arrepentimiento es lo que quiere el Señor que nosotros experimentemos, más que todos esos sentimientos que les acabo de describir. El arrepentimiento recuerda que puede estar relacionado con la culpa, pero el arrepentimiento genuino, ya lo hemos visto, es más que simplemente sentirte mal por ese pecado. Implica realmente un cambio de dirección, implica un deseo genuino de abandonar el pecado y realmente volver a ese camino de rectitud que quiere el Padre, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, entonces podemos experimentar alivio y liberación, ¿verdad? Ese perdón y esa gracia que puede llevarte a ese sentimiento de sentirte liberada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Y, ¿sabes? Aquí quiero detenerme un poco para decirte que en este arrepentimiento, cuando nosotras nos arrepentimos genuinamente, el Señor siempre nos va a perdonar y nos va a restaurar y va a traer consigo esa sensación de paz. Si tú aún no estás experimentando después de haber pecado, esa sensación de paz, de arrepentimiento, de restauración, entonces tienes que examinar tu corazón para ver que efectivamente te hayas arrepentido genuinamente y que estés volviendo al Padre, ¿sí? Pero nunca te detengas o dejes pasar los días sin que el Señor y tú se pongan a cuentas, porque sabes, en una de esas, pues podemos desviarnos completamente del camino, podemos dejarnos engañar y realmente no es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? El pecado entonces no es solo una acción pecaminosa, también pueden ser actitudes erróneas. Y algunos de los pecados que generalmente cometemos pueden ser orgullo y vanidad. Proverbios 16:18 dice, el orgullo precede, perdón, a la destrucción, la altivez de espíritu a la caída, ¿sabes? Las consecuencias de este pecado del orgullo y la vanidad son, pues obviamente estas actitudes que elevan el ego personal por encima de la voluntad de Dios, ¿verdad? Esta actitud nos puede llevar
a la arrogancia, a menospreciar a los demás, incluso a sentirnos más que el Señor. Y la Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto viene en Santiago 4:6. Entonces, debemos cultivar la humildad, esa humildad que nos debe acercar al Señor, ¿sí? Y fomentar esas relaciones saludables también con los demás, ¿sí? Otro pecado podría ser chismes y habladurías. Proverbios 16:28 dice, el perverso siembra discordia y el chismoso divide a los amigos, ¿verdad? Y las consecuencias de este pecado, pues obviamente la difusión de los chismes y las habladurías puede causar divisiones y romper relaciones, romper la confianza, ¿verdad? Y pues la Biblia nos llama a ser portadoras de palabras de gracia y a edificar a los demás con nuestras palabras, ¿verdad? Efesios 4:29 dice que debemos practicar la prudencia en nuestras conversaciones y bueno, realmente promover esa unidad y la paz en la comunidad cristiana, ¿verdad? Y no solamente en la comunidad cristiana, en nuestro entorno, porque a veces a lo mejor estamos hablando de la hermana, estamos hablando de la familia, estamos hablando de la gente que te conoce o me conoce, ¿verdad? Y muchas veces nosotras dejamos que entre este pecado a nuestras vidas porque nos da comezón escuchar lo que los demás tienen que decir. Hay unos monitos por ahí que son unos changuitos que se tapan los ojos, la boca y los oídos y pues en realidad así debemos de hacer con este chisme, con este pecado, ¿verdad? De chisme y habladuría. Callarnos, no hablar y resistir todo lo que escuchemos, ¿verdad? Entonces, recuerda que ahí pues hay un proceso bíblico para arreglar esta parte también. Otro pecado puede ser el enojo descontrolado. Santiago 1:19-20 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse, porque la ira humana no produce la vida justa que Dios desea. Y pues obviamente aquí las consecuencias del enojo descontrolado, pues no solamente resultan a veces en palabras hirientes y en acciones impulsivas, porque muchas veces hacemos eso, ¿verdad? La Biblia nos exhorta a controlar nuestra ira y a buscar la paz por encima de todo, y también a practicar esa paciencia y esa comprensión que va a contribuir seguramente a relaciones saludables y sobre todo a reflejar ese carácter de Dios. Entonces, necesitamos cuidar nuestra ira, ¿verdad? Por ahí también hay otro versículo que se me vino ahorita a la mente que dice que no dejemos que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces, pues recuerda que Dios nos dio las emociones para algo, pero nosotras somos quien debemos controlar las emociones por medio de nuestra relación, del espíritu, ¿verdad? De del fruto del espíritu y entonces tener dominio propio, ¿verdad? Otro pecado es la codicia y los apegos materiales. Hebreos, perdón, hermanas, estoy un poco enferma. Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtanse con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esta vez, en esa búsqueda desenfrenada del mundo, puede haber esa búsqueda de riquezas, ¿verdad? Que puede realmente desviar nuestra atención de la relación con Dios y las verdaderas bendiciones, porque, ¿sabes? La palabra dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino los hagamos en el cielo. Entonces, la Biblia nos anima realmente a encontrar esa satisfacción en el Señor y también, ¿sabes? A ser generosas con todo lo que tenemos, ¿sí? Y todo es todo, ¿sí? Entonces, esta generosidad va a reflejar esa naturaleza de Dios
que nos ha dado en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado también con el pecado de la codicia y los apegos. Existe otro pecado que es la falta de perdón. Y Efesios 4:32 nos dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Entonces, las consecuencias de la falta de perdón pueden generar en ti un resentimiento de amargura, incluso, bueno, también resentimiento, ¿verdad? Hacia los demás. Hacia nosotras mismas incluso. Entonces, la Biblia siempre nos va a llamar a perdonar, así como nosotras fuimos perdonadas por Dios a través de Jesús. Y recordemos que el perdón siempre va a liberarnos, siempre va a liberar nuestro corazón y nos va a permitir experimentar esa plenitud de amor y de gracia del Señor, ¿sí? Ahí por algunas veces les he puesto el ejemplo del refri, que la falta de perdón es como tener los frijoles podridos en el refri, que abres y sale todo el olor horrible, ¿verdad? Y hasta que tú decides perdonar y sacar esos frijoles del refri es como realmente podemos sentirnos liberadas. Ese olor a frijoles descompuestos muchas veces sale incluso del refrigerador y contamina todo nuestro entorno, y así es la falta de perdón. Entonces, otro pecado es la idolatría a la imagen corporal, ¿verdad? Primera de Samuel 16:7b dice, el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, pues podemos experimentar a veces la idolatría por querer vernos bien. No solamente es un deseo, sino es idolatrar y hacer cosas para vernos bien, y sabes, a veces nos obsesionamos con esa apariencia física y realmente esto nos puede llevar a la idolatría de nuestra imagen corporal. Y la Biblia pues nos va a recordar siempre que la belleza proviene de nuestro corazón, de un corazón que busca agradar al Señor, y pues debemos cultivar ese espíritu de gratitud por la creación de Dios, porque también muchas veces renegamos de lo que tenemos. Si soy lacia, quiero ser china; si soy gordita, quiero ser flaquita, y en lugar de eso debemos cultivar ese espíritu de gratitud, porque el Señor nos creó tal cual somos, ¿verdad? Y necesitamos enfocarnos en ese desarrollo espiritual que es más valioso que esa búsqueda obsesiva de estándares de belleza mundanos. Yo no sé ustedes, pero el fin de semana veía algunas fotos del certamen de Miss Universo, y por ahí, pues ya hubo una chica de Nepal que pues rompió todos los estereotipos del 90-60, ¿verdad? 90-60-90, y pues era una chica más bien gruesecilla, de huesos gruesos, y sabes, o sea, yo la veía en la pasarela con una seguridad y sabes, o sea, no se veía que le afectara su peso ni nada. Entonces, realmente nosotros necesitamos estar en esta vida cultivando ese desarrollo espiritual más que nuestra imagen. Y hay muchas cosas que me faltaron aquí en esta clase, no la quise hacer tan larga y lo vamos a ver la siguiente semana. Bueno, no, porque creo que le toca a la hermana Ceci. Pero en la siguiente clase que me toque a mí, pues vamos a estar hablando acerca de todos estos pecados y vamos a ir tocando pecado tras pecado de una manera ya más centrada y más desmenuzada, ¿verdad? Porque a veces quizá no nos damos cuenta si estamos en esto o no, pero es bien importante que nosotras estemos orando todos los días para que el Señor nos muestre si hay algo que debamos cambiar. Entonces, en conclusión, tenemos que vivir de acuerdo con esos principios bíblicos, ¿verdad? Con el propósito que el Señor quiere para nosotras. Y pues esto nos va a llevar realmente a esa vida de amor, de humildad, de perdón. Y sabes lo que les hablaba de la gracia de Dios, que realmente el Señor siempre nos va a perdonar siempre que tengamos ese arrepentimiento genuino. Entonces, Dios nos va a permitir reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de él y buscarlo para tener esa dirección en nuestras vidas. Es a través de Jesús como encontramos esa
redención y esa capacidad de reflejar el evangelio en el mundo por medio de nosotras, ¿verdad? Y la palabra de Dios siempre nos va a instar a hacer luz en el mundo y quedarnos en el camino divino, aunque a veces nosotras nos alejemos, ¿verdad? Como ya lo pusimos en el ejemplo hace rato. Entonces, como mujeres cristianas, pues recordemos que somos llamadas a abrazar esa rectitud y la sanidad y la santidad en todas nuestras vidas, ¿verdad? Dios nos llama a ser santas, a separarnos del pecado, a vivir de acuerdo con su palabra. Y sabes, la santidad no es solo una expectativa que Dios tenga sobre nosotras, sino es un camino que nos va a llevar a experimentar esa plenitud en lo que Dios tiene para nosotras. También, pues, entendemos que vivimos en un mundo marcado por la influencia del mal. Sin embargo, en Cristo, nosotras podemos resistir las tentaciones y superar esas luchas que se nos presentan continuamente. Y aquí voy a hablar un poquito acerca de la armadura de Dios, porque Dios nos equipa para permanecer firmes y vencer las artimañas de Satanás, ¿verdad? Y el arrepentimiento. Recuerda que si alguna vez tropiezas en este camino o tropezamos en este camino, es bien importante arrepentirnos genuinamente. El arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su infinita gracia Él nos ofrece perdón a través de Jesús y no hay error ni nada no hay nada que Jesús en la cruz no pudiera haber redimido o pueda hacerlo hoy. También, pues, somos un testimonio de amor y pureza, entonces necesitamos vivir esa vida recta y esa vida libre de pecado, porque no solamente esto va a beneficiar nuestra relación con Dios, sino también va a impactar en la vida de los que te rodean, porque recuerda que tu testimonio puede ser una luz que guía a otros hacia el amor y a ese encuentro con Jesús, ¿verdad? En todo nuestro entorno tenemos personas que no han recibido al Señor, que no han obedecido, que no se han bautizado, y nosotras debemos ser esa guía por medio de la luz de Jesús, ¿sí? Y pues recordemos también que cada día es una oportunidad para vivir alineada con los propósitos divinos, que Dios nos creó con un propósito que es único para cada una de nosotras y hermoso. Y cuando seguimos ese camino vamos a poder descubrir gozo y también vamos a poder servir a otros y vamos a poder glorificar el nombre del Señor. Entonces, pues con esto termino la clase, que Dios les bendiga, vamos a orar para terminar y sigo con sus comentarios por si quieren compartir, vayan levantando su manita o abriendo su micrófono. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu amor, por esa gracia que nos capacita para vivir de acuerdo con tu voluntad. Por favor, te pedimos que nos ayudes a resistir todas las tentaciones y a buscar siempre tu rostro, Padre. Que nuestras vidas puedan ser realmente un testimonio vivo de tu amor y de tu pureza, Señor. Que en momentos de debilidad, pues tú nos des la fuerza para arrepentirnos y para volver siempre a tu camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, pues ahora sí, si alguien quiere compartir, varias entraron algo tarde, se perdieron pues un buen, pero bueno, espero que les voy a mandar la liga porque ya ven que siempre grabamos las clases, entonces pues si alguien quiere compartir, adelante. Nadie. Pues no, creo que no. Ok, bueno, pues entonces si no tienen comentarios, pues les agradezco a todas que estén en la clase, les agradezco su puntualidad y pues las vemos la siguiente semana en punto de las 5. Por ahí nuevamente voy a hacer un comercialito. Recuerden que la sala dura 45 minutos, entonces les pido que entren en punto para que no nos robe tiempo o nos consuma tiempo
si entran antes. Y pues me gustaría mucho invitarlas de nuevo a cada uno de ustedes para que pueda compartir la palabra. Este foro pues es de todas. Si alguna se anima a compartir una clase, por favor acérquese a mí para que nos pongamos de acuerdo con la fecha y el tema y pues nos puedan compartir y hacer uso de sus preciosos dones, ¿verdad? Y pues sería una bendición que pudieran compartir, que pudieran retroalimentarnos a las que estamos dando las clases, porque de repente nos quedamos con esa idea de que a lo mejor no les gusta, a lo mejor no es lo que necesitan, debido a que pues a lo mejor somos muy buenas maestras y no hay comentarios, ¿verdad? O somos muy buenas transmitiendo la palabra, pero pues nos gustaría que fuera no solo un monólogo, sino que realmente pudiéramos edificarnos las unas a las otras. Y pues muchas gracias a todas, que tengan una excelente tarde y muchas bendiciones. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Gracias a todas. Gracias, hermana. Gracias, bye. Bye. Gracias, bonita tarde. Gracias, Carlita, igual. Gracias, hermanas. Excelente tema. Dios les bendiga. Un gusto tenerte con nosotras, hermanita. Cuídate mucho. Gracias, preciosa, igualmente. Bye. Bye. Muchas gracias, Betsa. Dios les bendiga. Gracias, hermanita Ceci. Un abrazo. Nora, muchas gracias también por acompañarnos. Rosy, ya se me fue también Talía. Bueno, pues que Dios las bendiga, cuídense mucho. Gracias, Lili. Igual. Buenas tardes. Gracias, amiguita. Bye. Bye, buenas tardes a todas. Gracias. Buenas tardes. Nora, creo que me pusiste ahí una duda. ¿Todavía estás, Nora? Si quieren, nos quedamos en la sesión. Nora, si quieres, puedes abrir tu micrófono o quieres que te marque. Vale, Nora.
Nora, ya nos quedamos solitas tú y yo. Si quieres abrir tu micrófono y platicamos tantito acerca de esto.